Las luces fluorescentes del pasillo del juzgado zumbaban como insectos moribundos, proyectando un enfermizo resplandor amarillo sobre todo lo que tocaban. Apoyé la espalda contra la fría pared de hormigón, tratando de hacerme más pequeña, invisible. Una habilidad que había perfeccionado durante los 3 años que había estado casada con Marcus Webb. La carpeta de cartón que tenía en las manos temblaba. Las páginas de documentos impresos apresuradamente amenazaban con caerse al suelo de linóleo rayado. A mi alrededor, la gente se movía con determinación. Abogados con trajes caros, cuyos zapatos resonaban con confianza contra el suelo. Parejas que susurraban con urgencia a sus representantes legales. Secretarios que corrían entre las salas del tribunal con los brazos llenos de expedientes. Yo no tenía nada de eso. Ni abogado, ni sistema de apoyo, ni a nadie. El olor a café quemado se desprendía de una máquina expendedora cercana, mezclándose con el aroma antiséptico del limpiador industrial y el ligero olor a humedad de los viejos libros de derecho. Mi estómago se revolvió, vacío, excepto por la ansiedad que se había instalado allí de forma permanente. Había vendido el anillo de boda de mi madre, lo único de valor que había conseguido ocultarle a Marcus, solo para pagar el alquiler de este mes del pequeño estudio al que había huido hacía 6 meses. No me quedaba nada para un abogado. Apenas me quedaba nada para comer. Vaya, vaya, vaya. La voz se deslizó por el pasillo antes de que lo viera. Marcus, sí es mi querida esposa. Me obligué a levantar la vista para encontrarme con esos ojos azul pálido que antes me parecían amables, antes de descubrir lo que se escondía detrás de ellos. Estaba a unos 4,5 metros de distancia, flanqueado por un hombre con un traje gris carbón que solo podía ser su abogado. Marcus tenía buen aspecto. Siempre lo tenía. Traje azul marino caro, cabello oscuro perfectamente peinado, esa sonrisa que me había engañado haciéndome creer que estaba a salvo. Detrás de ellos la vi por un instante. Verónica, rubia, elegante, ya con lo que parecía un anillo de compromiso, a pesar de que Marcus y yo ni siquiera nos habíamos divorciado todavía. Marcus. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Me aclaré la garganta y enderecé la espalda. Llevaba mi único conjunto decente, un sencillo vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano, combinado con unos zapatos que me apretaban los dedos, pero que parecían lo suficientemente profesionales. Junto al conjunto de diseño de Verónica, parecía que llevara harapos. Se acercó y percibí el aroma de su colonia, cedro y algo penetrante que antes me hacía sentir protegida, pero que ahora solo me ponía los pelos de punta. Su abogado se quedó atrás, mirando su teléfono con la expresión aburrida de alguien que había visto miles de casos de divorcio y sabía exactamente cómo terminaría este. Tengo que admitir, dijo Marcus en voz tan alta que varias personas en el pasillo se volvieron a mirar. Casi me impresiona que hayas venido. ¿Dónde está tu abogado, cariño? ¿O finalmente te diste cuenta de que no puedes pagarlo? El calor me subió por el cuello e inundó mis mejillas. Me represento a mí misma. Su risa fue aguda, cortante. Oh, esto va a ser divertido. David, señaló a su abogado, es uno de los mejores abogados de divorcios del estado. Se formó en Yale y tiene 20 años de experiencia. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Has visto algunas series judiciales en la televisión? ¿Has hecho algunas búsquedas en Google? Conozco mis derechos, dije, odiándolo a la defensiva que sonaba. ¡Qué insignificante! Tus derechos. Marcus se acercó aún más, invadiendo mi espacio como siempre había hecho, utilizando su altura para intimidarme. Déjame hablarte de tus derechos, Claire. No obtendrás nada. El acuerdo prenupcial que firmaste, el que mi abogado va a mostrar ante el juez. Asegúrate de ello. Tú abandonaste nuestro matrimonio. Abandonaste el hogar conyugal. Tendrás suerte si no te demando por el dinero que robaste de nuestra cuenta conjunta. No robé nada. Ese dinero también era mío. Me lo gané. ¿Te lo ganaste? Me interrumpió con voz llena de desprecio. Trabajabas a tiempo parcial en una librería, Claire. Yo lo pagaba todo. La casa, los coches, las vacaciones, cada prenda de ropa que llevas en tu ingrato cuerpo. ¿Y así es como me lo pagas? Arrastrándome a los tribunales. Quería gritar que me había ido porque tenía miedo, porque su temperamento había empeorado, porque la noche en que me agarró por el cuello y apretó hasta que vi estrellas. Me di cuenta de que o me iba o acabaríamos en la morgue,
Pero estábamos en público, y Marcus se comportaba bien en público. Guardaba sus monstruos para los momentos privados. El acuerdo prenupcial es irrevocable. David, el abogado, habló por primera vez, con tono aburrido y pragmático. Lo he revisado personalmente. La señora Webb lo firmó por voluntad propia. Con la divulgación completa de los activos del señor Webb, ella no tiene derecho a nada en este divorcio. Tenía 22 años, susurré. No entendía lo que estaba firmando. La ignorancia no es una defensa, respondió David, ya dándose la vuelta. El juez Morrison no tolera que la gente haga perder el tiempo al tribunal. Le sugiero que retire su petición y se ahorre la vergüenza. Marcus se inclinó, con su aliento caliente en mi oído. Deberías haberte quedado, Claire. Estabas a salvo conmigo. Ahora mírate, arruinada, sola, a punto de ser humillada ante un tribunal lleno de gente. ¿Valió la pena? ¿Tu orgullo valió la pena? Apreté las manos alrededor de la carpeta, clavando las uñas en el cartón barato. Quería huir. Todos mis instintos me gritaban que diera media vuelta y saliera corriendo por ese pasillo, fuera de ese edificio, lejos de Marcus y su sonrisa de satisfacción y del futuro que estaba a punto de aplastarme. Pero ya había huido antes. Había huido de la habitación del hospital donde yacía mi madre moribunda porque no podía verla apagarse. Había huido de la casa de mi infancia porque los recuerdos me dolían demasiado. Había corrido directamente a los brazos de Marcus porque me parecía la salvación. Ya he dejado de huir. Nos vemos en el tribunal, dije en voz baja. La expresión de Marcus se endureció. Sí, lo harás, y todos los que estén allí te verán perder. Se alejó, con Verónica del brazo, los dos con aspecto de haber salido de una revista. David lo siguió, ya hablando por teléfono, probablemente discutiendo su próximo caso, porque este era pan comido. Me desplomé contra la pared, dejando escapar un suspiro tembloroso. Me ardían los ojos por las lágrimas contenidas, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no donde Marcus pudiera verme. Tribunal de Divorcios, tercera planta, gritó un empleado, abriendo la puerta de una sala cercana. Preside el juez Morrison. Todas las partes del caso de las 10 Uslim, por favor, pasen al interior. Mis piernas parecían de gelatina, pero las obligué a moverse. Un paso, luego otro. Las puertas de la sala se alzaban ante mí, de pesado roble, que probablemente habían sido testigo de los peores días de miles de personas. Me uní a la corriente de gente que entraba y encontré un asiento en la galería, cerca del fondo. La sala era exactamente como la había visto en las películas. Paneles de madera, una bandera estadounidense colgando flácida en una esquina, filas de bancos que me recordaban incómodamente a los bancos de una iglesia. El estrado del juez se alzaba elevado en la parte delantera, imponente y vacío. Marcus y su equipo legal estaban sentados en una de las dos mesas cercanas al estrado, con un aire de total tranquilidad. Apreté mi carpeta e intenté recordar todo lo que había ensayado. Todos los argumentos que había practicado frente al espejo del baño a las 3:00 de la mañana, cuando el sueño se negaba a llegar. La sala se llenó lentamente. Otras parejas con sus abogados, algunos taquígrafos judiciales, algunas personas que parecían estar allí para observar por estudios de derecho o por aburrimiento. Me sentí expuesta, sentada sola mientras todos los demás parecían tener apoyo, alguien que sabía lo que estaba haciendo. La puerta del fondo de la sala se abrió de nuevo. Al principio no levanté la vista, demasiado concentrada en intentar calmar mi acelerado corazón. Pero algo cambió en el ambiente, un cambio. Las tranquilas conversaciones a mi alrededor se entrecortaron y se detuvieron. Incluso Marcus se giró en su asiento. Su expresión pasó de una confianza engreída a otra cosa, algo que nunca había visto antes en su rostro. Confusión. Y debajo de ella un hilo de miedo. Levanté la vista y sentí que se me cortaba la respiración. 3 hombres habían entrado en la sala. No eran solo hombres. Los 2 que flanqueaban la puerta eran enormes, con complexión de guardaespaldas profesionales, vestidos con trajes oscuros que no lograban ocultar del todo su corpulencia. Sus ojos escudriñaban la sala con el tipo de atención que delataba a un equipo de seguridad, entrenamiento militar, peligro. Pero era el hombre que se encontraba entre ellos quien acaparaba toda la atención de la sala. Se movía como una sombra líquida, cada paso deliberado y controlado. Su traje era negro,
no el negro estándar de los abogados, sino algo más oscuro, más intenso, como si hubiera sido tejido a partir de la propia medianoche. Le quedaba perfectamente, hecho a medida para un cuerpo que sugería tanto poder como elegancia. Cabello oscuro con toques plateados en las sienes, peinado hacia atrás desde un rostro que parecía esculpido en mármol, pómulos marcados, una mandíbula que parecía capaz de cortar cristal y unos ojos. Incluso desde el otro lado de la sala podía verlos, oscuros, insondables, antiguos. Quizás tenía unos 40 años, pero se comportaba con el peso de alguien que había vivido 1000 años. El poder irradiaba de él como el calor de un fuego, no el poder prestado del dinero o la posición, sino algo fundamental, algo ganado con sangre y sombras. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿Es él? No puede ser. ¿Qué hace aquí? La mirada del hombre recorrió la sala con un dominio casual, evaluando, catalogando, descartando. Su expresión no revelaba nada. Sin emoción, sin humanidad, solo un frío cálculo que me hizo sentir un escalofrío. Uno de sus guardias llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi coche antes de que Marcus me obligara a cederle la propiedad. Y entonces, de forma imposible, esos ojos oscuros encontraron los míos. El mundo se contrajo hasta ese único punto de conexión. Su mirada se fijó en mí con la precisión de un depredador que divisa a su presa. Y yo no podía respirar, no podía moverme, no podía hacer nada más que devolverle la mirada. Algo brilló en esas profundidades. ¿Reconocimiento? No, eso era imposible. Nunca había visto a ese hombre en mi vida. Lo habría recordado. No se olvida a un hombre como ese. El tiempo se alargó, suspendido en ámbar. Entonces se movió y fue hacia mí. Su escolta se desplazó con él, en una danza coreografiada que habían repetido 1000 veces. La gente de la galería se echó hacia atrás cuando pasó, como si su sola presencia bastara para apartarlos. El aire a su alrededor transportaba el aroma de una colonia cara, algo con notas de cuero, humo y especias mezcladas con otra cosa, algo más oscuro que no podía nombrar. Marcus se había levantado a medias de su asiento, con el rostro pálido. David, el abogado, parecía haber visto un fantasma. El hombre se detuvo en mi fila. Tan cerca, era aún más abrumador. Medía fácilmente más de 1,80. Era de hombros anchos y tenía una presencia que hacía que el aire se sintiera más denso. Sus ojos, ahora que podía verlos bien, no eran solo oscuros, eran de obsidiana. Reflejos de lo que podría haber sido oro captaban la luz fluorescente, dándoles un brillo casi depredador. Señora Webb, su voz era profunda, mesurada, con un ligero acento que no pude identificar. Europeo, tal vez oriental. Resonó en la sala como un trueno lejano. Mi nombre en su boca sonaba como un secreto. Mi voz se quebró. Tragué saliva con dificultad. Sí. Una esquina de su boca se levantó en lo que podría haber sido una sonrisa en otra persona. En él parecía una promesa de violencia. Creo que necesita representación legal. La sala se había quedado completamente en silencio. Incluso el secretario que había estado revolviendo papeles se había quedado paralizado, mirando fijamente. ¿Cómo ha...? Las palabras se enredaron en mi lengua. Nada tenía sentido. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué todos lo miraban como si hubiera traído el apocalipsis a la sala del juez Morrison? Metió la mano en la chaqueta, un movimiento que hizo que sus dos guardias se tensaran infinitesimalmente, y sacó una tarjeta de visita, de cartulina gruesa, de esas que cuestan una fortuna sin otra razón que demostrar que te la puedes permitir. Me la tendió entre 2 dedos. La cogí con manos temblorosas. La tarjeta era sencilla, elegante, con letras en relieve que reflejaban la luz. Konstantin Bulov, asesoramiento jurídico privado. Y debajo, en letra más pequeña, algunas deudas deben pagarse. Algunas promesas deben cumplirse. No lo entiendo, susurré. Lo entenderás. No dio más explicaciones. En cambio, se volvió para dirigirse a toda la sala, con una voz que se oía sin esfuerzo. Yo representaré a la Webb en este proceso. Todas las comunicaciones deben pasar por mí. Marcus recuperó la voz. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién es usted? Konstantin Volulkov ni siquiera lo miró. Fue el rechazo más devastador que jamás había presenciado. Ser tan insignificante para alguien que ni siquiera te digna a mirarte. Tu abogado sabe quién soy, dijo Konstantin con calma. ¿Verdad, David? David había pasado de pálido a gris. Parecía que realmente se iba a marear.
Señor Bulov, esto es muy irregular. ¿Lo es? El tono de Constantine sugería que le daba completamente igual la irregularidad. La señora Webb necesita representación. Yo se la estoy proporcionando. Supongo que no tiene ninguna objeción legal. David abrió y cerró la boca. Lo que fuera que iba a decir murió sin pronunciarse. Bien. Constantine hizo un gesto a uno de sus guardias, que inmediatamente sacó una carpeta delgada del maletín. Necesitaré unos minutos para consultar con mi cliente. Confío en que el tribunal pueda aceptar un breve retraso. No era realmente una pregunta. El secretario asintió en silencio y desapareció por una puerta lateral, presumiblemente para informar al juez Morrison de la novedad. Constantine se volvió hacia mí y de repente, sus guardias se colocaron de manera que crearan una pequeña burbuja de privacidad, bloqueando nuestra visión del resto de la sala. Se sentó en el asiento junto al mío con fluida elegancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Señor Bulov, no puedo permitirme que usted no acepte mi representación. Me interrumpió, pero su tono no era desagradable, solo absoluto. Su marido ha cometido un error muy grave, señora Webb. No entiendo lo que está pasando. Mi voz sonó débil, asustada. No lo conozco. ¿Por qué iba a ayudarme? Por primera vez, algo que podría haber sido emoción se reflejó en su rostro. Me estudió durante un largo momento. Esos ojos oscuros que veían mucho más de lo que me sentía cómoda. Su padre, dijo finalmente en voz baja, me hizo un gran favor hace mucho tiempo. No olvido mis deudas, señora Webb, y desde luego no abandono a la hija del hombre que me salvó la vida a merced de... Miró a Marcus con un desprecio apenas disimulado. Que mi padre... Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Sí. Algo antiguo y triste se movió en sus ojos. Lo sé. Siento no haber podido estar allí. Estaba en otro lugar, pero le hice una promesa antes de que muriera. Y yo cumplo mis promesas. ¿Qué promesa? Constantine extendió la mano y antes de que pudiera apartarme, su mano cubrió la mía, que agarraba el reposabrazos. Su tacto era cálido, firme, absolutamente seguro de que si su hija alguna vez necesitaba protección, yo se la proporcionaría siempre, sin importar lo que pasara. Se abrió la puerta de la sala, todos en pie. El secretario dio la voz de alarma. Preside el honorable juez Morrison. Constantine se puso de pie y soltó mi mano, y sentí la pérdida de su calor como algo físico. Me ofreció su mano para ayudarme a levantarme, y la acepté, dejando que me ayudara a ponerme de pie. Cuando la jueza Morrison entró y tomó asiento, Constantine se inclinó para susurrarme al oído, con su aliento agitando mi cabello. Confía en mí, Claire. Cuando hayamos terminado aquí, tu marido deseará no haber oído nunca tu nombre. Y a pesar de todo, a pesar de mi confusión y mi miedo y de lo absolutamente imposible de toda esta situación, le creí. La jueza Morrison era una mujer de unos 50 y tantos años, con el pelo gris acero recogido en un moño severo, y gafas que se posaban en su nariz como un ave de rapiña. Recorrió la sala con la mirada de alguien que ha visto todos los trucos, todas las mentiras, todas las jugadas desesperadas que pueden inventarse las personas desesperadas. Su mirada se detuvo en Constantine un poco más que en cualquier otra persona, y vi algo que no esperaba. Reconocimiento, seguido inmediatamente por cansancio. Todos sabían quién era este hombre. Todos excepto yo. Abogados, acérquense y declaren sus comparecencias para que consten en acta, dijo la jueza Morrison con voz clara y profesional, pero percibí una ligera tensión en sus hombros. David se puso de pie inmediatamente, abrochándose la chaqueta del traje con facilidad. David Fitzgerald, en representación del demandante. Marcus Webb, su señoría. Constantine se levantó con la misma elegancia fluida y, de alguna manera, el simple hecho de ponerse de pie llamó más la atención que toda la presentación de David. Constantine Bulov, en representación del demandado. Claire Webb, su señoría. Las cejas de la jueza Morrison se levantaron de forma casi imperceptible. Señor Bulov, no sabía que ejerciera el derecho de familia. Ejerzo cualquier tipo de derecho que mis clientes requieran, señoría. Su tono era respetuoso pero firme, sin dejar lugar a réplicas. He presentado mi documentación de comparecencia ante el secretario. Todo está en regla. Ella lo estudió durante un momento más y luego asintió. Muy bien, señor Fitzgerald. Creo que usted presentó la demanda.
Por favor, proceda. David comenzó su declaración inicial con la confianza de un hombre que ya había ganado. Describió a Marcus como el marido perfecto, exitoso, generoso, devoto, que se había visto sorprendido cuando su ingrata esposa abandonó su matrimonio. Hizo hincapié en el acuerdo prenupcial, agitando el documento como una bandera de batalla, detallando cómo lo había firmado voluntariamente, con total transparencia, y cómo establecía claramente que no tenía derecho a nada de los considerables bienes de Marcus. Me senté en la mesa de los demandados. Constantine me había guiado hasta allí con una mano en la parte baja de mi espalda, un gesto que de alguna manera me pareció a la vez protector y posesivo, y traté de no dejar que las palabras de David me hicieran pedazos. Me hacía parecer una cazafortunas, una mujer que se había casado por dinero, y luego había intentado quedarse con más cuando no supo apreciar lo que tenía. Durante todo ese tiempo, Constantine permaneció perfectamente quieto a mi lado. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, y su expresión no revelaba nada. Pero yo podía sentir la tensión acumulada en él, como un gran felino a punto de saltar. Uno de sus guardias se había colocado cerca de la puerta de la sala, el otro cerca de la galería, observando, siempre observando. Marcus se sentó en la mesa del demandante con aire presumido, susurrando de vez en cuando a Verónica, que se había sentado justo detrás de él en la galería. Ella me miraba con un desprecio apenas disimulado, con su mano perfectamente manicurada, descansando posesivamente sobre el hombro de Marcus cada vez que tenía oportunidad. En conclusión, su señoría, dijo David, este es un caso sencillo. El acuerdo prenupcial es válido y ejecutable. La señora Webb está intentando impugnarlo basándose únicamente en el arrepentimiento del comprador. Solicitamos al tribunal que haga cumplir el acuerdo tal y como está redactado y que conceda al señor Webb su petición de divorcio, sin ninguna obligación financiera para con la demandada. Se sentó con el aire satisfecho de alguien que acaba de pronunciar un alegato final en un caso fácil de ganar. El juez Morrison se volvió hacia nuestra mesa. El señor Vurvulov Constantine se puso de pie y la temperatura de la sala pareció bajar 5 de grados. No se apresuró a subir al estrado. Se movió con deliberada lentitud, dando tiempo a todos para sentir el peso de su presencia. Cuando finalmente se volvió hacia el juez, tenía las manos relajadas a los lados y una postura perfecta. Su señoría, comenzó, con una voz que resonó sin esfuerzo en la sala. Mi colega ha presentado una narrativa muy ordenada. Por desgracia para él, tiene poco que ver con la verdad. David se movió en su asiento, con su confianza vacilante. El acuerdo prenupcial que el señor Fitzgerald está tan ansioso por hacer cumplir fue firmado por mi cliente cuando tenía 22 años, afligida por la reciente pérdida de su madre, y le fue presentado menos de 48 horas antes de su boda. Constantine sacó un documento de la carpeta que le había entregado su guardaespaldas. Tengo aquí la cronología original, incluidos los correos electrónicos del anterior abogado del señor Webb, en los que se señala que el momento no era el más adecuado, pero que el señor Webb insistió en seguir adelante. Colocó el documento en el estrado del juez con un gesto decidido. A mi clienta le dijeron que si no firmaba, la boda se cancelaría. Ella se encontraba en una situación de vulnerabilidad emocional, dependencia económica y desesperación por no perder lo que creía que era su única fuente de estabilidad tras la muerte de su madre. Eso, señoría, es coacción, y los contratos firmados bajo coacción no son ejecutables. David se puso en pie de un salto. Protesto. No hay pruebas de coacción. La señora obtuvo la oportunidad de consultar a su propio abogado. ¿Lo hizo? La voz de Constantine atravesó la protesta como una espada atraviesa la seda. Se volvió para mirar directamente a David y vi cómo el otro abogado daba un paso atrás. Según los registros, a mi clienta se le dijo que podía pedir a un abogado que revisara el documento. Lo que no se le dijo es que el abogado del señor Webb ya se había puesto en contacto con el único abogado especializado en derecho de familia de su pequeña ciudad natal y lo había convencido de que no aceptara el caso debido a un conflicto de intereses que, curiosamente, ahora nadie parece poder identificar. Presentó otro documento. Tengo los registros telefónicos que muestran múltiples llamadas entre el anterior abogado del señor Webb y el abogado Robert Morrison, sin relación con su señoría. En los 3 días previos a la boda,
También tengo una declaración jurada firmada por el señor Sen Morrison, en la que admite que se negó a reunirse con Claire Webb a petición de David Fitzgerald, aunque en ese momento le dijeron que era para evitar complicaciones, no por ningún conflicto legítimo. La expresión de la jueza pasó de neutra a interesada. Tomó el documento que le ofreció Constantine y lo examinó rápidamente. Marcus se había puesto pálido. Se inclinó para susurrarle con urgencia a David, que parecía querer fundirse en su silla. Además, continuó Constantine, volviéndose hacia la jueza Morrison, el acuerdo prenupcial en sí mismo contiene varias disposiciones que son injustas, según la ley estatal. Despoja a mi cliente de cualquier derecho a los bienes conyugales, a pesar de que ella contribuyó al hogar y apoyó el avance profesional del señor Webb durante su matrimonio. Contiene una cláusula que le exige renunciar a todos los derechos de manutención conyugal, incluso en casos de violencia doméstica. Hizo una pausa, dejando que esa última frase quedara en el aire. Violencia doméstica. El tono del juez Morrison se endureció. Señor Vilov, ¿está alegando maltrato? Estoy exponiendo hechos, señoría. La voz de Constantine se mantuvo tranquila, controlada. Tengo informes médicos que demuestran que la señora Webb acudió 2 veces a urgencias durante su matrimonio. Una vez por una caída por las escaleras que le provocó contusiones en las costillas, y otra por un accidente en la cocina que le provocó una conmoción cerebral y una fractura en la muñeca. Colocó unas fotografías en el estrado del juez. Las reconocí y me di cuenta con una repugnante sacudida de que, de alguna manera, había obtenido mis expedientes médicos. Las fotos mostraban mis lesiones con crudos detalles clínicos, los moretones que tardaron semanas en desaparecer, la forma en que mi ojo izquierdo se había hinchado hasta cerrarse, las manchas moradas y amarillas que cubrían mis costillas como pintura. Les había dicho a los médicos que era torpe. Me miraron con ojos comprensivos, pero anotaron lo que dije porque eso es lo que hacen las víctimas. Protegemos a nuestros maltratadores hasta que ya no podemos más. También tengo el testimonio de vecinos que dijeron haber oído gritos de los residentes de Webb en múltiples ocasiones. Se llamó a la policía 2 veces, aunque no se presentaron cargos porque la señora Webb estaba demasiado asustada para denunciarlos. Marcus se puso de pie. Esto es una calumnia. Yo nunca me siento, señor Webb, dijo el juez Morrison con dureza. Tendrá su oportunidad de responder, pero ahora puedo verlo en su rostro. El cambio, la reevaluación. Ella miraba a Marcus de otra manera y él lo sabía. Constantine no había terminado. El acuerdo prenupcial que el señor Fitzgerald quiere hacer cumplir también contiene una cláusula que establece que si la señora Webb abandona el matrimonio por cualquier motivo, debe pagar al señor Webb $50,000 por daños emocionales. Esto no solo es desmesurado, sino que, en la práctica, es una sanción económica destinada a mantener a mi cliente atrapada en un matrimonio abusivo. Entonces se volvió para mirar a Marcus y la expresión de su rostro me heló la sangre. Era odio, puro y simple, pero controlado con una voluntad de hierro. Su señoría, este no es un caso de divorcio, es una huida. Mi clienta no abandonó su matrimonio, huyó para salvar su vida, y ahora su maltratador quiere utilizar el sistema legal para castigarla por haber tenido el valor de sobrevivir. La sala se había quedado en absoluto silencio. Incluso la taquígrafa había dejado de escribir con las manos congeladas sobre las teclas. La jueza Morrison se quitó las gafas y las limpió con deliberada lentitud mientras procesaba todo lo que había oído. Cuando se las volvió a poner, su expresión era de granito. Señor Fitzgerald, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? David se puso de pie, pero su confianza anterior se había evaporado. Su señoría, no teníamos conocimiento de ninguna acusación de violencia doméstica. El señor Webb ha mantenido que el matrimonio terminó debido a diferencias irreconciliables. Diferencias irreconciliables, intervino Constantine con suavidad, siendo los puños del señor Webb y la cara de mi cliente. Señor Vilov, dijo la jueza Morrison, pero no había verdadera censura en su tono. Se volvió hacia David. Me inclino a estar de acuerdo con el abogado en que este acuerdo prenupcial es profundamente problemático. El momento, la falta de un abogado independiente, las disposiciones desmesuradas. Cualquiera de estos aspectos me haría reflexionar. En conjunto, dibujan la imagen de un documento diseñado no para proteger los bienes, sino para controlar a una joven vulnerable.
El rostro de Marcus había pasado de pálido a rojo. Esto es, ella miente. Ella, señor Webb, le acusaré de desacato si vuelve a hablar sin que se le conceda la palabra. La voz de la jueza Morrison sonó como un latigazo. Se volvió hacia David. ¿Tiene su cliente alguna prueba para refutar los informes médicos, los informes policiales o las declaraciones de los testigos? David rebuscó entre sus papeles, pero pude ver la respuesta en sus hombros encorvados. Necesitaríamos tiempo para revisarlo. Tiempo que el señor Webb no estuvo dispuesto a conceder a mi cliente cuando le entregó los papeles del divorcio en su lugar de trabajo, delante de sus compañeros, con el fin de humillarla al máximo, añadió Constantine. Tiempo que no estuvo dispuesto a conceder cuando congeló sus cuentas bancarias conjuntas, dejándolas sin acceso al dinero que ella había ganado. Tiempo que no estuvo dispuesto a conceder cuando hizo que la seguridad del edificio le impidiera recuperar sus pertenencias personales del apartamento. Cada declaración era un golpe de martillo, y vi cómo Marcus se derrumbaba bajo su peso. Verónica había retirado la mano de su hombro, alejándose ligeramente como si su culpa fuera contagiosa. La jueza Morrison recogió sus papeles. Voy a hacer un receso de 30 minutos para revisar estos documentos más detenidamente. Cuando regresemos, escucharé el testimonio de ambas partes. Señor Webb, le recomiendo encarecidamente que consulte con su abogado sobre la conveniencia de continuar con esta petición tal y como ha sido presentada. Se puso de pie y todos se levantaron automáticamente cuando salió por la puerta detrás de su estrado. En cuanto se marchó, la sala estalló en susurros. Marcus se volvió hacia David y le susurró algo que no pude oír. Verónica parecía estar reconsiderando todas las decisiones de su vida que la habían llevado hasta ese momento. Los guardias de Constantine mantuvieron sus posiciones, impasibles y vigilantes, y Constantine se volvió hacia mí. «Ven», dijo en voz baja, señalando una puerta con el letrero «Sala de conferencias». «Tenemos que hablar». Lo seguí con las piernas temblorosas, mientras sus guardias nos abrían paso entre la galería. La gente nos miraba, no solo a él, sino ahora también a mí. La mujer que había entrado sola y aterrorizada, y que ahora estaba bajo la protección de quienquiera que fuera realmente este hombre. La sala de conferencias era pequeña, estéril, con una mesa y 4 sillas. Constantine me abrió la puerta y luego la cerró detrás de nosotros, dejando a sus guardias fuera. De repente, nos quedamos solos, y el espacio parecía aún más pequeño con él dentro. ¿Cómo ha conseguido esos registros?, pregunté con voz temblorosa. Los expedientes médicos, los informes policiales, son privados. Tengo recursos. No dio más detalles. Me acercó una silla y esperó a que me sentara antes de sentarse frente a mí. Claire, necesito que entiendas algo. Esto es solo el principio. ¿El principio de qué? De la verdad. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros intensos. Tu marido no es solo un hombre abusivo con dinero. Está relacionado con gente que lo hace parecer un santo. Gente con la que he tenido tratos en el pasado. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de tratos? Del tipo que me aseguran saber exactamente quién es Marcus Webb en realidad. Apretó la mandíbula. Hace 3 años estuvo involucrado en un plan de blanqueo de dinero con una organización con la que tengo una historia complicada. Utilizó su posición en su empresa para mover dinero sucio. Cuando el trato fracasó, culpó a uno de sus socios, un joven llamado Alexe Petro. El nombre no me decía nada, pero la forma en que Constantine lo dijo, con una rabia apenas contenida, me dijo todo lo que necesitaba saber. Alexe tenía 24 años, tenía esposa y una hija pequeña. Por las mentiras de tu marido, por su cobardía, Alexe fue asesinado. Su familia se quedó sin nada. Constantine apretó los puños sobre la mesa. Desde entonces he estado vigilando a Marcus Webb, esperando el momento adecuado para hacerle pagar por lo que hizo. Y ese momento es ahora. Las palabras salieron amargas, cortantes. No estás aquí para ayudarme. Estás aquí para vengarte de Marcus. Estoy aquí para ambas cosas. Su voz era firme, absoluta. Tú necesitabas ayuda. Yo necesitaba justicia. De esta manera, todos obtienen lo que se merecen. Quería estar enfadada. Quería sentirme utilizada, manipulada. Pero al mirar a ese hombre poderoso y peligroso que había entrado en la sala del tribunal, como si fuera suya, que había desmontado el caso perfecto de Marcus en cuestión de minutos, que había hablado de mis lesiones con una furia apenas controlada,
que sugería que nada le gustaría más que hacer sentir a Marcus cada uno de los dolores que me había infligido, no pude sentir indignación. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora Marcus se da cuenta de que ha cometido un error catastrófico. Ahora entiende que ya no estás sola, que tienes una protección contra la que él no puede luchar, recursos que él no puede igualar y a alguien que conoce todos los secretos sucios que ha intentado enterrar. Constantine se inclinó sobre la mesa y volvió a cubrir mi mano con la suya. Ahora, Claire, tú ganas. Y Marcus Webb aprende lo que significa ser impotente. Su tacto era cálido, sólido, tranquilizador. Giré mi mano para ponerla palma con la suya y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Algo peligroso, complicado y absolutamente aterrador. ¿Por qué mi padre te salvó la vida?, susurré. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Esa es una historia para otro momento. Pero te diré esto. Era un buen hombre, un hombre valiente, y te quería más que a nada en este mundo. Lo último que me pidió fue que te cuidara si alguna vez le pasaba algo. Pero no fue así. No lo decía como una acusación, solo como una constatación. No pude encontrarte. El dolor se reflejó en su rostro. Desapareciste después de la muerte de tu madre. Cambiaste tu nombre cuando te casaste. Cuando te localicé, ya estabas casada con ese monstruo. Iba a acercarme a ti para ofrecerte ayuda. Pero entonces se detuvo. Te vi sonreírle. Parecías feliz. Pensé que tal vez me había equivocado. Tal vez él era diferente contigo. Así que observé y esperé. Y me odié cada día por no haber actuado antes. Había algo en su voz, culpa, genuina y cruda, que me oprimía el pecho. Ahora estás aquí, dije. Sí. Apretó mi mano casi imperceptiblemente y no volveré a cometer el error de alejarme. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Uno de los guardias de Constantine, el más bajito, con una cicatriz sobre la ceja izquierda, abrió la puerta un poco. Volverán a reunirse en 5 minutos. Constantine asintió y luego se volvió hacia mí. ¿Estás lista? Pensé en Marcus, en los años de miedo, en cómo me había hecho sentir pequeña, sin valor y atrapada. Pensé en entrar sola en esa sala del tribunal, convencida de que iba a perderlo todo. Y pensé en este hombre oscuro, peligroso e imposible, que había aparecido como algo salido de un sueño y había destrozado las mentiras cuidadosamente construidas por Marcus. Sí, dije, estoy lista. Nos levantamos y mientras nos dirigíamos hacia la puerta, la mano de Constantine volvió a posarse en mi espalda, con ese toque posesivo y protector que me hacía sentir a la vez segura y reclamada, como si hubiera cambiado una forma de cautiverio por otra. Pero esta vez, la jaula parecía haber sido construida para mantener fuera a los monstruos en lugar de mantenerme dentro. La sala del tribunal parecía diferente cuando regresamos. El aire crepitaba de tensión, tan densa que se podía ahogar. Marcus estaba sentado encorvado en su mesa. David le susurraba con urgencia al oído, mientras que Verónica se había retirado varias filas en la galería, poniendo distancia entre ella y el barco que se hundía. Crucé la mirada con ella al pasar, y ella apartó la vista rápidamente, con el rostro perfectamente maquillado tenso por algo que parecía miedo. La jueza Morrison entró con la misma expresión severa, pero noté que ahora miraba a Marcus de otra manera, como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en la suela de su zapato. Procederemos con el testimonio, anunció, acomodándose en su silla. Señor Webb, me gustaría escuchar su versión de los hechos. Por favor, suba al estrado. Marcus se levantó, ajustándose la corbata con manos que no estaban del todo firmes. Cruzó hacia el estrado de los testigos, prestó juramento y se sentó con una confianza fingida. Pero yo había vivido con él durante 3 años. Conocía sus gestos, la forma en que le temblaba el ojo izquierdo cuando se veía acorralado, el ligero temblor de su mandíbula cuando se preparaba para mentir. David le guió a través de lo que debería haber sido un relato comprensivo. Marcus se describió a sí mismo como un marido devoto, sorprendido cuando yo me fui de repente sin dar explicaciones. Afirmó que nunca me había levantado la mano, que mis lesiones habían sido accidentes, caídas torpes, percances en nuestro hogar, ciertamente caótico. Su voz era suave, ensayada, la misma voz que había utilizado para convencerme de que me casara con él, de que firmara el acuerdo prenupcial, de que creyera que los moretones eran culpa mía. Señor Webb, dijo David,
¿Alguna vez impidió que su esposa abandonara el matrimonio? Nunca. Amaba a Claire. Quería que fuera feliz. Cuando se marchó, quedé devastado. Me miró directamente, con ojos suplicantes. Todavía la amo. Este divorcio no es lo que yo quiero. Es lo que ella insistió en hacer. Solo intento proteger mis bienes. Bienes que acumulé mucho antes de que nos conociéramos. Fue una buena actuación. Podría incluso haber funcionado si Constantine no hubiera destruido sistemáticamente su credibilidad antes de que empezáramos. El juez Morrison no parecía impresionado. Señor Bulov, su testigo, Constantine se levantó y vi cómo la fachada de Marcus se resquebrajaba. Solo un poco, lo justo. Señor Webb, comenzó Constantine con una voz engañosamente suave. Usted declaró que nunca impidió que su esposa se marchara. ¿Es eso correcto? Sí, y sin embargo cambió las cerraduras de su apartamento al día siguiente de que ella se marchara. ¿No es así? Marcus se movió, por motivos de seguridad. Seguridad. Constantine sacó otro documento. ¿De dónde había sacado todos esos? Según los registros de seguridad del edificio, también hizo que se eliminara el nombre de Claire Webb de la lista de residentes autorizados, desactivó su llave electrónica y dejó instrucciones al portero para que no le permitiera la entrada bajo ninguna circunstancia. ¿Le parecen esas las acciones de un hombre que quería que su mujer volviera a casa? Estaba dolido, enfadado. No pensaba con claridad. No, pensaba con mucha claridad. Se aseguró de que ella no pudiera recuperar ninguna de sus pertenencias sin escolta policial. Constantine se acercó al estrado de los testigos. Cada paso era deliberado. Congelaste las cuentas bancarias conjuntas, dejándola con exactamente $147 a su nombre. Cancelaste sus tarjetas de crédito. Incluso llamaste a su empleador y le sugeriste que la despidieran, ¿no es así? Eso no es cierto. Nunca. Tengo los registros telefónicos, Sr. Webb. Una llamada de 12 minutos desde tu móvil al gerente de Brighton Books el día después de que tu esposa se marchara. ¿De qué hablaban si no era de su empleo? Marcus se había puesto rojo. Me preocupaba su estado mental. Pensé que podría estar sufriendo una crisis nerviosa. Qué considerado. El tono de Constantine podría haber congelado el fuego. Hablemos de su estado mental. Usted testificó que sus lesiones fueron accidentes, caídas por torpeza. Déjeme leer el informe médico de su visita a urgencias el 15 de marzo. Sacó un papel y lo levantó. Múltiples contusiones en la parte superior de los brazos compatibles con hematomas alrededor de la garganta. El médico que la atendió señaló, y cito textualmente, lesiones compatibles con estrangulamiento manual. Menuda caída, señor Webb. Se hace moratones con facilidad. Ya le dije que era torpe. Ella le dijo al médico que usted la estranguló hasta que perdió el conocimiento. La voz de Constantine interrumpió el balbuceo de Marcus. La única razón por la que no se presentaron cargos es porque ella estaba demasiado aterrorizada para hacerlo. Aterrorizada por usted. David se puso de pie. Su señoría, eso es una especulación. Está en el historial médico, su señoría, dijo Constantine con calma. Las notas del médico indican que la señora Webb reveló la causa de sus lesiones, pero se negó a presentar una denuncia policial por miedo a represalias. La expresión del juez Morrison se había vuelto fría, denegada. Continúe, señor Volkov. Constantine se volvió hacia Marcus. Hablemos de Alexei Petro. El color desapareció del rostro de Marcus tan rápidamente que pensé que se desmayaría. David levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. No sé quién es, dijo Marcus, pero su voz se había vuelto débil. No. Constantine sacó una fotografía y la colocó sobre el estrado del juez. Alexei Petro, de 24 años, casado con Natasha Petrova, padre de una hija de 6 meses, trabajaba como contable para Meridian Holdings hasta que fue asesinado hace 3 años, con 2 disparos en el pecho y abandonado en un callejón cerca de los muelles. La sala del tribunal se había quedado en un silencio sepulcral. ¿Qué tiene esto que ver con mi divorcio? La voz de Marcus se quebró. Todo, dijo Constantine en voz baja, peligrosamente. Porque Alexei Petro trabajaba con usted, ¿no? En un proyecto muy específico que implicaba el movimiento de fondos que no eran del todo legítimos. Su señoría, gritó David prácticamente. Esto es completamente irrelevante para el proceso de divorcio. Al contrario, dijo Constantine, sin apartar los ojos de Marcus, es extremadamente relevante. Establece el carácter del señor Webb.
Le muestra al tribunal exactamente con qué tipo de hombre estamos lidiando. Un hombre que mentirá, engañará y destruirá a cualquiera que se interponga en su camino. Marcus se agarró a los lados del estrado, con los nudillos blancos. No tuve nada que ver con lo que le pasó a Petro. Nada. Si me está acusando de... No le estoy acusando de asesinato, señor Webb. Eso sería una tontería sin pruebas. La sonrisa de Constantine era afilada como una navaja. Simplemente estoy señalando que usted fue la última persona que vio a Alexei Petrov con vida, según las declaraciones de los testigos, que tuvo una discusión muy acalorada con él el día antes de su muerte y que, después de que lo mataran, lo ascendieron a vicepresidente senior y le dieron una bonificación sustancial. ¿Coincidencia?, escupió Marcus. No puede probar nada. Quizás no en un tribunal penal. Todavía no. Constantine dejó esa frase flotando en el aire. Pero en esta sala no necesito probar el asesinato. Solo necesito probar que usted es un hombre violento y manipulador que ha construido su vida sobre mentiras e intimidación, y creo que lo he hecho de manera bastante eficaz. La jueza Morrison observaba el intercambio con gran atención. Podía ver cómo su mente trabajaba, reevaluando todo lo que creía saber sobre este caso. Constantine volvió a nuestra mesa, se sentó y dijo en voz baja: «No hay más preguntas». David intentó salvar la situación con una nueva ronda de preguntas, pero el daño ya estaba hecho. El testimonio de Marcus había pasado de ser seguro a desesperado, y todos en la sala podían verlo. Cuando finalmente bajó del estrado, parecía 10 años más viejo, con su costoso traje colgando sobre él como un disfraz que ya no le quedaba bien. «Sarah Webb», dijo el juez Morrison, «me gustaría escucharla». Mis piernas se sentían como agua cuando me levanté. La mano de Constantine rozó la mía al pasar. Un breve contacto, apenas perceptible, pero que me estabilizó. Caminé hacia el estrado de los testigos, presté juramento y me senté frente a la sala, frente a Marcus, que me miraba con una mezcla de odio y desesperación. David se levantó para interrogarme, pero era evidente que ya no le importaba. Me hizo preguntas prefuntivas sobre el matrimonio, sobre por qué me había ido, tratando de pintarme como una persona inestable o vengativa. Respondí con sinceridad, y mi voz se hizo más fuerte con cada pregunta. Sí, me había ido de repente porque tenía miedo. Sí, había sacado dinero de nuestra cuenta conjunta porque también era mi dinero, ganado con mi trabajo, y lo necesitaba para sobrevivir. Sí, quería el divorcio porque merecía ser libre. Cuando Constantine se levantó para interrogarme, su enfoque fue amable, sacándome detalles que me avergonzaba compartir. La primera vez que Marcus me había golpeado, una bofetada en la cara cuando se me quemó la cena, seguida inmediatamente de lágrimas, disculpas y promesas de que nunca volvería a ocurrir. La forma en que la violencia había ido aumentando lentamente, tan gradualmente que apenas me di cuenta hasta que quedé atrapada. La noche en que me agarró por el cuello y vi mi muerte en sus ojos. «¿Por qué no te fuiste antes?», preguntó Constantine con voz suave. «Porque no tenía a dónde ir», susurré. Sin dinero, sin familia, sin amigos, me había aislado de todo el mundo. Y porque una parte de mí todavía le creía cuando decía que me quería, que cambiaría, que el problema era yo. ¿Y qué cambió? Miré a Marcus, lo miré de verdad y lo vi tal y como era. No era el hombre encantador que me había enamorado, ni el marido que yo deseaba desesperadamente que fuera. Solo un hombre pequeño y cruel que había construido su poder haciendo que los demás se sintieran débiles. Me di cuenta de que si me quedaba, moriría, dije. O él me mataría, o yo dejaría de ser una persona por completo. Así que elegí vivir. Constantine asintió lentamente. «No hay más preguntas, su señoría». Cuando volví a mi asiento, me temblaban las manos, pero ahora era diferente. No era miedo. Era algo más parecido al alivio, como abrir una herida y dejar salir por fin el veneno. La juez Morrison se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa con cuidado. «He oído suficiente. Estoy lista para dictar sentencia». La sala contuvo la respiración. En primer lugar, en lo que respecta al acuerdo prenupcial, lo considero desmesurado e inaplicable. Las circunstancias en las que se firmó, la falta de asesoramiento independiente y las disposiciones punitivas respaldan esta conclusión. Por la presente, se declara nulo el acuerdo. Marcus emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo.
En segundo lugar, en lo que respecta a la división de los bienes, concedo a la señora Webb el 50% de todos los bienes gananciales, incluidos el apartamento, los vehículos y las cuentas de jubilación del señor Webb. También tiene derecho a una pensión alimenticia de $100,000 al mes durante un periodo de 5 años para que pueda restablecer su independencia. David empezó a objetar, pero la jueza Morrison levantó la mano. En tercer lugar, concede una orden de alejamiento contra el señor Webb. No podrá ponerse en contacto con la señora Webb de forma directa o indirecta. No podrá acercarse a menos de 150 metros de su residencia o lugar de trabajo, y no podrá hacer comentarios despectivos sobre ella a terceros. El incumplimiento de esta orden dará lugar a su detención inmediata. Miró directamente a Marcus y su expresión era de hielo. Señor Webb, quiero ser muy clara. Ha venido a mi sala con la intención de intimidar y arruinar económicamente a una mujer vulnerable. En cambio, ha quedado al descubierto como el tipo de persona que me hace sentir agradecida por haber elegido esta profesión. Si vuelvo a verle en mi sala, más le vale que sea para enfrentarse a cargos penales. ¿Lo entiende? Marcus asintió en silencio, con el rostro pálido. Se levanta la sesión. Golpeó el martillo con un seco y decisivo chasquido. La sala estalló en susurros. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Había ganado. No solo eso, lo había destruido. Todo lo que había intentado quitarme, todo lo que había utilizado para controlarme, había desaparecido. No le quedaba nada. La mano de Constantine encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. Enhorabuena, Claire. Me volví para mirarlo. Este hombre oscuro y peligroso que había aparecido de la nada y lo había cambiado todo. Darle las gracias no parece suficiente. No es necesario darle las gracias. Su pulgar trazó círculos en mi palma, un gesto que me pareció mucho más íntimo de lo que debería. Te dije que cumpliría mis promesas. Marcus pasó como una exhalación junto a nuestra mesa, con David corriendo tras él, tratando de calmarlo. Verónica ya había desaparecido, probablemente calculando lo rápido que podía distanciarse de este desastre. La gente nos miraba, me miraba, con una mezcla de simpatía y curiosidad y, en algunos casos, miedo, porque yo ya no era solo Claire Webb, la mujer que había entrado sola y aterrorizada. Era Claire Webb, la mujer bajo la protección de Konstantin Volkov, y, al parecer, eso significaba algo lo suficientemente importante como para que toda la sala contuviera la respiración. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Konstantin se levantó y me ayudó a levantarme. Sus guardias aparecieron a nuestro lado, formando de nuevo esa barrera protectora. Ahora nos aseguraremos de que Marcus entienda que su derrota de hoy es solo el principio, que si vuelve a acercarse a ti, lo que ha pasado en esta sala le parecerá una misericordia. Había algo en su voz, una promesa oscura que me puso la piel de gallina. Esto no había terminado. No realmente. Esta era solo la primera batalla de una guerra que no sabía que estaba librando. Pero mientras Constantine me guiaba hacia las puertas de la sala, con su mano cálida y posesiva en mi espalda, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado. No quería que terminara. Todavía no. El sol de la tarde se colaba por las ventanas del juzgado mientras salíamos, pintando todo de tonos ámbar y dorados. Los guardias de Constantine se adelantaron, escudriñando la calle con eficiencia antes de que uno de ellos hiciera un gesto, indicando que todo estaba despejado. Un SUV negro esperaba en la acera. Las ventanas estaban tan tintadas que no podía ver el interior. El tipo de vehículo que gritaba dinero y poder, y ni se te ocurra. «Puedo coger un taxi», dije, dándome cuenta de repente de lo metida que estaba en lo que fuera esto. «Ya has hecho mucho, Claire». La voz de Constantine era suave pero firme. Se había detenido en los escalones del juzgado y se había vuelto hacia mí. La luz del sol que se desvanecía se reflejaba en las canas de sus sienes. Hacía que sus ojos oscuros parecieran casi cálidos. Casi. ¿De verdad crees que voy a dejar que te vayas sola después de lo que acaba de pasar ahí dentro? Marcus no lo haría. Marcus está desesperado, humillado y acorralado. Eso lo hace más peligroso que nunca. Levantó la mano hacia mi cara y me quedé paralizada cuando su pulgar rozó mi pómulo con una ternura inesperada. Le hice una promesa a tu padre. Tengo intención de cumplirla. El guardia con la cicatriz abrió la puerta del todoterreno y esperó. Miré el vehículo, luego a Constantine y luego de nuevo al juzgado, donde Marcus probablemente seguía dentro,
tramando su próximo movimiento. De acuerdo, susurré. La mano de Constantine se movió hacia la parte baja de mi espalda. Empezaba a reconocer ese gesto como característico suyo, posesivo y protector a partes iguales, y me guió hacia el todoterreno. El interior era de cuero color crema, inmaculado, con olor a colonia cara y algo más. Peligro, tal vez poder. Se deslizó a mi lado y la puerta se cerró con un golpe seco que sonó como el techo de la bóveda de un banco. Los guardias ocuparon los asientos delanteros y nos alejamos de la acera con suave precisión. ¿Dónde vives?, preguntó Constantine. Le di la dirección de mi apartamento estudio, sintiéndome avergonzada. Estaba en un barrio peligroso, de esos en los que las sirenas son el arrullo nocturno y la cerradura de mi puerta es más una esperanza que una seguridad. Algo se reflejó en su rostro. Preocupación, tal vez, o desaprobación. Llevas 6 meses viviendo allí. Es lo que me puedo permitir. Crucé las manos sobre el regazo, sintiéndome de repente a la defensiva. No todos tenemos seguridad privada y vehículos blindados. No. Me estudió durante un largo momento. Pero ahora sí. No lo entiendo. Ya te lo he dicho, Claire. Protejo lo que es mío. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Y tú estarás bajo mi protección hasta que esté convencido de que Marcus Webb ya no supone una amenaza. No soy tuya, dije. Pero las palabras salieron con incertidumbre. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. ¿No lo eres? El todoterreno se deslizó entre el tráfico y yo observé la ciudad pasar por las ventanas tintadas. La gente seguía con su vida, ajena a la extraña nueva realidad en la que me había visto envuelta. Hacía 24 horas, estaba sola, aterrorizada, convencida de que lo iba a perder todo. Ahora estaba sentada en un vehículo de lujo junto a un hombre que acababa de desmantelar la vida de mi exmarido con precisión quirúrgica. Y ni siquiera sabía cómo llamarlo. Salvador, protector, captor, todo lo anterior. Háblame de mi padre, dije en voz baja. Por favor. Constantine se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Finalmente dijo, tu padre era médico, ¿lo sabías? Asentí con la cabeza. Trabajaba en medicina de urgencias. Eso es todo lo que recuerdo. Que llegaba tarde a casa, oliendo a hospital. Me salvó la vida cuando tenía 26 años. Me habían disparado y me habían dejado morir en un callejón, muy parecido al lugar donde encontraron a Alexe Petro. Su voz se volvió distante, recordando. Tu padre volvía a casa después de su turno. Debería haber seguido caminando. Yo no era nadie para él, solo otra basura más de la calle. Pero no lo hizo. Se detuvo. Utilizó sus propios suministros, sus propias manos, para mantenerme con vida hasta que llegó la ambulancia. Eso suena a él, susurré. Cuando me recuperé, fui a buscarlo para darle las gracias, para saldar la deuda. Constantine apretó la mandíbula. Rechazó el dinero, rechazó los regalos. Me dijo que la única recompensa que quería era que yo fuera un hombre mejor de lo que sugería la vida que llevaba. Dijo que me había salvado por una razón, y que dependía de mí hacer que esa razón valiera la pena. Podía oír la voz de mi padre en esas palabras. El suave idealismo que lo había llevado a trabajar turnos dobles, a ser voluntario en clínicas gratuitas, a creer que todo el mundo merecía una oportunidad de redención. ¿Lo hiciste?, le pregunté. ¿Te convertiste en un hombre mejor? Lo intenté. Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos algo antiguo y triste. No soy un buen hombre, Claire. Nunca lo seré. Pero he intentado honrar la fe que tu padre depositó en mí. Creé negocios legítimos junto con los de otro tipo. Protegí a personas que no podían protegerse a sí mismas. Y esperé el día en que pudiera devolverle su amabilidad, protegiendo lo que más quería. A mí. A ti. El todoterreno giró hacia mi calle y sentí cómo me invadía la vergüenza. Los edificios estaban deteriorados, cubiertos de grafitis, con rejas en las ventanas para evitar robos. Un grupo de hombres holgazaneaba en la esquina, mirando el lujoso vehículo con interés depredador. La expresión de Constantine se endureció. No te quedarás aquí. No tengo ningún otro sitio. Ahora sí. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Tengo una propiedad en el centro. Un edificio seguro con portero. Seguridad las 24 horas. Te mudarás esta noche. No puedo aceptar eso. No es una petición, Claire. Su voz se había vuelto fría, autoritaria. Mira a tu alrededor.
Este barrio no es seguro para nadie, y mucho menos para una mujer sola que acaba de ganarse un enemigo poderoso. Marcus sabe dónde vives. ¿De verdad crees que va a aceptar lo que ha pasado hoy? ¿Crees que te va a dejar marchar sin más? El miedo me recorrió la espalda. Tenía razón, y yo lo sabía. Marcus era vengativo cuando perdía, cuando había quedado completamente destrozado en público. Le habían arrebatado todo lo que valoraba. Sería peligroso. Te lo devolveré, dije. La pensión alimenticia. No quiero tu dinero. La mano de Constantine volvió a encontrar la mía. Ese contacto que se estaba volviendo familiar. Quiero que estés a salvo. Eso es todo. El todoterreno se detuvo frente a mi edificio. El guardia con la cicatriz salió, echó un vistazo a los alrededores y abrió mi puerta. Empaqueta todo lo que necesites, dijo Constantine. Mis hombres te ayudarán. No nos quedaremos más tiempo del necesario. Quería discutir para afirmar algún tipo de independencia y demostrar que no estaba cambiando una jaula por otra. Pero la verdad era que estaba agotada, hasta los huesos, cansada de años de miedo, de la guerra emocional de las últimas horas, de intentar ser fuerte cuando ya no me quedaba nada con lo que serlo. De acuerdo, dije. Su expresión se suavizó ligeramente. Bien, mi apartamento estaba en el tercer piso, al que se accedía por una escalera que olía a orina y podredumbre. Oí como Constantine respiraba profundamente mientras subíamos. Vi cómo las manos de sus guardias se deslizaban hacia sus chaquetas, donde sospechaba que escondían armas. La cerradura de mi puerta era endeble. Apenas habría detenido a un niño decidido, y mucho menos a Marcus si decidía visitarme. Por dentro, mi estudio era pequeño pero limpio. Lo había hecho lo más acogedor posible con muebles de segunda mano y plantas en el alféizar de la ventana, libros alineados en estanterías improvisadas, mi único lujo, mi vía de escape. La cama era un futón que también servía de sofá. La cocina consistía en una placa eléctrica y una mini nevera. Constantine miró a su alrededor y vi algo parecido a la furia pasar por su rostro. «Llevas 6 meses viviendo así». No era una pregunta. «No está tan mal», dije a la defensiva. «Es inaceptable». Se volvió hacia uno de sus guardias. «Empaqueta todo. Todo. Quiero que este lugar quede despejado en 30 minutos. No es necesario». Claire se acercó a mí con 2 zancadas y me tomó por los hombros con las manos. Su agarre era firme, pero no doloroso. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. «Deja de resistirte. Deja de intentar ser fuerte cuando no tienes por qué serlo. Te ofrezco protección, seguridad, la oportunidad de respirar sin mirar por encima del hombro. Acepta». Había algo en su voz, un tono desesperado que sugería que se trataba de algo más que cumplir una promesa a mi difunto padre. Era algo personal. Se trataba de algo que yo no entendía del todo. «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué te importa tanto?». Sus manos se tensaron ligeramente sobre mis hombros. Por un momento, pensé que realmente me respondería. Entonces me soltó, dio un paso atrás y volvió a ponerse esa máscara fría. «Porque le fallé a tu padre una vez. No te fallaré a ti». Señaló mis pertenencias. «Haz las maletas. Nos vamos». Los siguientes 30 minutos pasaron como una exhalación. Los guardias de Constantine fueron eficientes y empaquetaron mi ropa, mis libros y mis pocas pertenencias personales con un cuidado sorprendente. Trabajaban en silencio, comunicándose con miradas y gestos sutiles. Una danza coreografiada que habían realizado innumerables veces. Me quedé de pie en el centro de mi pequeño apartamento, viendo cómo empaquetaban mi vida y sintiéndome desorientada. ¿En quién me estaba convirtiendo? La mujer que había entrado en ese juzgado esa mañana me parecía ahora una desconocida. Todo había cambiado muy rápido. Constantine estaba junto a la ventana, mirando a la calle. Su teléfono sonó 2 veces. Respondió en un ruso rápido, con voz baja y peligrosa. Fuera cual fuera el tema de la conversación, no eran buenas noticias. Capté palabras que sonaban como amenazas, como advertencias. Cuando terminamos de empaquetar la última caja, bajamos al sub que nos esperaba. Toda mi vida cabía en 6 cajas. 6 cajas para 29 años de vida. El trayecto hasta el centro duró 20 minutos. El nuevo edificio era un mundo completamente diferente. Elegante cristal y acero. Un portero con uniforme de verdad. Cámaras de seguridad cubriendo todos los ángulos. El vestíbulo tenía suelos de mármol y arte moderno en las paredes. La gente aquí parecía diferente, segura, refinada, como si nunca hubiera sabido lo que era tener miedo.
El ático de Constantine estaba en la planta 32. El ascensor requería una tarjeta para acceder a él y se abría directamente al apartamento. Salía a un espacio que era fácilmente 10 veces más grande que mi estudio. Todo era ladrillo visto y ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Esto es demasiado, susurré. Esta es la suite de invitados, dijo Constantine. Mi residencia real está arriba, pero aquí tendrás total privacidad. 3 dormitorios, 2 baños, cocina completa. El edificio tiene seguridad las 24 horas y mis hombres estarán apostados en esta planta. Me volví para mirarlo. ¿No te quedas aquí? No, tengo asuntos que atender. Miró su reloj. Caro, probablemente valía más de lo que yo ganaba en un año en la librería, pero volveré mañana para ver cómo estás. Mientras tanto, si necesitas algo, cualquier cosa, llama a este número. Me entregó una tarjeta, diferente de la tarjeta de visita que me había dado en el juzgado. Esta solo tenía un número de teléfono, grabado en plata. ¿Qué tipo de negocio?, pregunté. Su sonrisa fue aguda, fría, del tipo que garantiza que Marcus Webb comprenda las consecuencias de lo que ha intentado hacer hoy. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No le harás daño, no le pondré una mano encima, dijo Constantine. Y de alguna manera, eso sonó más amenazador que si hubiera admitido que planeaba cometer un acto violento. Pero él tiene que entender que estás protegida, que hay límites que no puede traspasar, que si se acerca a ti, si tan solo piensa en ti, habrá consecuencias. Se acercó más y pude oler su colonia, el cuero, el humo y las especias. Volvió a acercar su mano a mi cara, con ese mismo gesto tierno que parecía tan contradictorio con todo lo demás en él. Descansa, Claire. Ahora estás a salvo, te lo prometo. Las promesas parecen ser importantes para ti, le dije en voz baja. Lo son todo para mí. Su pulgar rozó mi labio inferior y se me cortó la respiración. He roto muchas reglas en mi vida. He hecho daño a mucha gente. He hecho cosas que te horrorizarían, pero nunca he roto una promesa. Ni una sola vez. Y no voy a empezar contigo. Entonces se marchó, seguido de sus guardias, y las puertas del ascensor se cerraron con un suave tintineo que sonó como una sentencia definitiva. Me quedé sola en el enorme apartamento, rodeada de un lujo que nunca había soñado, y me sentí más confundida que nunca. Debería estar celebrando. Había ganado. Era libre. Marcus ya no podía tocarme. Pero se suponía que la libertad debía sentirse diferente a esto, más ligera, menos complicada. No se suponía que debía sentir que simplemente había cambiado el control de un hombre poderoso por el de otro. Me acerqué a las ventanas, apoyé la palma de la mano contra el cristal frío y miré la ciudad que se extendía debajo. En algún lugar allá abajo, Marcus probablemente estaba tramando su venganza. En algún lugar allá arriba, Constantine estaba haciendo las cosas oscuras que los hombres como él hacen para proteger sus intereses. Y yo estaba aquí, suspendida entre dos mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno de ellos. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Mi corazón se detuvo, pensando que podría ser Marcus, pero el mensaje era breve y estaba en ruso. Lo pasé por una aplicación de traducción. Duerme bien, te vigilan, estás protegida, eres mía. Debería haberme asustado, debería haberme sentido atrapada. En cambio, por primera vez en 6 meses, sentí que el nudo de miedo en mi pecho comenzaba a aflojarse. Fuera lo que fuera Konstantin Bulov, salvador o captor, protector o poseedor, había dicho en serio lo que había dicho. Estaba a salvo. Y de alguna manera, eso era suficiente por ahora. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas. Y, durante un momento de desorientación, no supe dónde estaba. Entonces lo recordé todo. El juzgado, Constantine, este ático que parecía más un sueño que la realidad. Me había quedado dormida en el enorme sofá, todavía con la ropa de ayer, demasiado agotada incluso para encontrar el dormitorio. Mi teléfono indicaba que era casi mediodía. Tenía 7 llamadas perdidas de números que no reconocía y un mensaje de texto del número que me había dado Constantine. El almuerzo se entregará a la 1000 p.m. Come K. Incluso sus mensajes de texto eran órdenes. Me duché en un baño más grande que la cocina de mi antiguo estudio, usando productos que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual para comestibles. El agua caliente
me pareció un lujo que había olvidado que existía. Cuando salí, envuelta en una toalla increíblemente suave, descubrí que habían desempaquetado mis cajas mientras dormía. Mi ropa colgaba en el armario, mis libros estaban ordenados en estanterías empotradas y mis pocos objetos personales estaban cuidadosamente colocados en diferentes superficies del apartamento. La intrusión debería haberme molestado, debería haberme parecido una violación. En cambio, me sentí cuidada, como si alguien se hubiera dado cuenta de que estaba demasiado agotada para hacerlo yo misma y simplemente se hubiera encargado de ello. Me estaba poniendo unos vaqueros y un jersey cuando sonó el timbre. Un timbre de verdad, melodioso y elegante. A través de la mirilla vi a un hombre con chaqueta de chef que llevaba varias bolsas de un restaurante cuyo nombre reconocí de las páginas de revistas sobre lugares que nunca podría permitirme. Abrí la puerta con cautela. No había pedido el pedido habitual del señor Volkov. «Señora», dijo el hombre con una sonrisa profesional, «¿dónde quiere que lo ponga?» 20 minutos más tarde, estaba sentada a la mesa del comedor mirando la comida suficiente para 4 personas. Sándwiches gourmet, ensaladas con ingredientes que no sabía pronunciar, pasteles que parecían obras de arte. El chef lo había dispuesto todo, me había dado sugerencias para servirlo y se había marchado con una ligera reverencia que me hizo sentir como una reina. Estaba picando un poco de ensalada cuando sonó mi teléfono. Era el número de Constantine. «¿Has comido?», preguntó con voz ronca, como si hubiera estado despierto toda la noche. «Estoy comiendo ahora. Hay demasiada comida. Estás demasiado delgada». Una pausa. «¿Cómo has dormido?» «Bien», dudé. «¿Dónde estás ocupándote de las cosas?» El ruido de fondo sugería que estaba en un coche. «Estaré allí en una hora. Tenemos que hablar». Colgó antes de que pudiera responder, dejándome mirando mi teléfono y preguntándome qué significaba ocuparse de las cosas en el mundo de Konstantin Volkov. Pasé la siguiente hora explorando el ático, tratando de darle sentido a mi nueva realidad. Todas las habitaciones estaban perfectamente amuebladas, decoradas con el tipo de gusto que proviene de tener recursos ilimitados y excelentes asesores. Pero no había toques personales, ni fotografías ni recuerdos. Se sentía menos como un hogar y más como una suite de hotel muy cara. Cuando el ascensor sonó exactamente 60 minutos después, yo estaba esperando en la sala de estar, con una energía nerviosa que me impedía quedarme quieta. Constantine apareció con un aspecto diferente al que tenía en el tribunal. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado las mangas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que contaban historias que probablemente no quería saber. Tenía el pelo ligeramente despeinado y la mandíbula cubierta de barba incipiente. Parecía peligroso, agotado, el verdadero Claire. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, evaluándome. ¿Buscando qué? Daños, miedo. Pareces descansada. Tú no. Crucé los brazos. ¿Qué has estado haciendo? Velando por tu seguridad. Se acercó a las ventanas y miró la ciudad con el aire de un general que inspecciona un campo de batalla. Marcus hizo algunas llamadas anoche. Intentó aprovechar algunas viejas conexiones para causarte problemas. Me aseguré de que esas conexiones entendieran que eso no sería aconsejable amenazándolas y explicándoles la realidad. Se volvió hacia mí. Marcus Webb está acabado en esta ciudad. Claire, su bufete de abogados, le pidió que dimitiera esta mañana. Su club de campo le ha revocado la membresía. Varios de sus socios comerciales han recordado de repente compromisos previos que les impiden trabajar con él. Ahora es radioactivo y todo el mundo sabe por qué. Por ti. Porque intentó destruirte. La voz de Constantine era dura porque pensaba que podía abusar de ti, atraparte, humillarte en los tribunales y no sufrir ninguna consecuencia. Yo simplemente corregí ese malentendido. Debería haberme sentido reivindicado, incluso triunfante. En cambio, me sentí vacío. ¿Y Verónica? Una fría sonrisa tocó sus labios. Ella lo dejó anoche. Al parecer, estar asociada con un hombre que golpea a las mujeres y que puede estar relacionado con un asesinato no es bueno para su imagen en las redes sociales. A pesar de todo, me reí. Sonó un poco histérico, pero era real. Así que se acabó así como así. No del todo. La expresión de Constantine se oscureció. Marcus hizo una llamada más anoche a un hombre llamado Viktor Sokolov. ¿Conoces ese nombre? Negué con la cabeza. Viktor es alguien con quien tengo historia. Una historia complicada. Se acercó y pude ver la tensión en sus hombros.
la ira cuidadosamente controlada. Marcus intentó hacer un trato. Ofreció información sobre mis operaciones comerciales a cambio de la ayuda de Victor para vengarse de ti. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de venganza? Del tipo permanente. Su mano encontró mi rostro, suave a pesar de la violencia de sus palabras. Victor se negó. No porque me sea leal, sino porque le hice comprender que tocarte desencadenaría una guerra que no puede ganar. Pero el hecho de que Marcus lo intentara significa que es más peligroso de lo que pensaba. Está dispuesto a acudir a gente que te mataría sin dudarlo. ¿Qué hacemos entonces? Eliminamos la amenaza. El pulgar de Constantine recorrió mi pómulo. De forma permanente. ¿Vas a matarlo? No era una pregunta. No. Sus ojos se encontraron con los míos, pero voy a hacer que desee que lo hubiera hecho. Cuando haya terminado, Marcus Webb estará tan completamente destruido que pasará el resto de su miserable vida agradecido de que le haya permitido seguir respirando. Había algo aterrador en la tranquila certeza de su voz. No era rabia ni venganza. Era justicia ejecutada con precisión quirúrgica por un hombre que probablemente lo había hecho cientos de veces antes. No quiero que te conviertas en un monstruo por mi culpa, susurré. Su risa fue amarga. Claire, he sido un monstruo durante 20 años. Tu padre vio en mí algo que merecía la pena salvar, y yo he intentado honrar eso. Pero lo que soy, lo que siempre he sido, es alguien que protege lo que es mío. Y ahora tú eres mía. Lo aceptes o no, no soy una posesión. No. Se acercó más, empujándome contra la ventana, con su cuerpo irradiando calor. Eres mucho más que eso. Eres la hija del único hombre que me ha mostrado bondad incondicional. Eres una mujer que sobrevivió a años de abuso y aún así encontró el valor para defenderse. Eres valiente e inteligente y tan malditamente hermosa que me duele el pecho al mirarte. Su mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi rostro hacia el suyo. Y estás bajo mi protección, lo que significa que cualquiera que intente hacerte daño tendrá que pasar primero por mí. Eso no es posesión, Claire, es devoción. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dejar moretones en las costillas. Esto es una locura. Ni siquiera te conozco. Sabes lo suficiente. Su frente descansaba contra la mía, su aliento cálido contra mis labios. Sabes que cumplí mi promesa a tu padre. Sabes que destruí al hombre que te hizo daño. Sabes que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. ¿Qué más necesitas saber? Todo. De alguna manera mis manos habían encontrado su pecho y sentían que su corazón latía tan rápido como el mío. Necesito saber quién eres realmente, a qué te dedicas, por qué mi padre era tan importante para ti como para cambiar toda tu vida por mí. Constantine se apartó ligeramente y me estudió el rostro. Entonces tomó una decisión. Pude verlo en sus ojos, en la forma en que algo cambió y se asentó. De acuerdo, dijo en voz baja. Te lo contaré todo. Pero primero, hay alguien a quien tienes que conocer. Sacó su teléfono, escribió algo y lo guardó de nuevo en el bolsillo. Ella lleva mucho tiempo queriendo conocerte. El ascensor sonó. Constantine se acercó a mí. Su mano se posó en mi espalda, en ese gesto que estaba aprendiendo a interpretar como una señal de que se estaba preparando para algo importante. Las puertas se abrieron y salió una mujer. Tendría unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta y una belleza tranquila que provenía más de la fuerza que del artificio. Llevaba en brazos a un bebé de unos 6 meses, con rizos oscuros y enormes ojos marrones. Claire Webb, Constantine dijo formalmente. Esta es Natasha Petrova y su hija, Alexei. La comprensión me invadió como una ola. La esposa de Alexei Petrov, Natasha, asintió con la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Dijo algo en ruso, con la voz cargada de emoción. Constantine tradujo. Dice, gracias por ayudar a hacer justicia al hombre que destruyó su familia. Yo no hice nada, dije con voz quebrada. Yo no hice nada. Constantine lo hizo todo más ruso, y la expresión de Constantine se suavizó de una manera que no había visto antes. Ella dice, tú le diste la oportunidad. Tu valentía le proporcionó el arma que necesitaba. La destrucción pública de Marcus Webb significa que la gente se está haciendo preguntas sobre la muerte de Alexis. La policía ha reabierto la investigación. Puede que por fin se haga justicia. Natasha se acercó a mí,
cambiando al bebé a un brazo para poder cogerme la mano. Volvió a hablar, y esta vez no necesité traducción. La gratitud en sus ojos, la forma en que me apretó los dedos, las lágrimas que finalmente se derramaron. Era un lenguaje más allá de las palabras. Constantine nos ha estado apoyando desde que Alex se murió, dijo en un inglés con acento, pero claro. Él paga el apartamento, el bebé, todo. Dice que es una deuda, pero es más que eso, es familia. Miró a Constantine con un afecto tan evidente que sentía algo parecido a los celos, pero no había nada romántico en la forma en que él la miraba, solo la feroz protección de alguien que había asumido la responsabilidad de su seguridad. Alexi me salvó la vida una vez, dijo Constantine en voz baja. Cuando otro socio intentó matarme por una disputa territorial, él me advirtió y me dio tiempo para prepararme. Le costó el favor de Marcus, lo convirtió en un objetivo y yo no fui capaz de protegerlo cuando importaba. Así que protegiste a su familia en su lugar, concluí. No fue suficiente, nunca es suficiente. Apretó la mandíbula, pero es lo que podía hacer, lo que aún puedo hacer. La pequeña Alexe, con sus manitas regordetas, extendió los brazos hacia Constantine, y él la cogió con una delicadeza sorprendente. Ella se acomodó contra su pecho, jugando con su cuello, completamente a gusto. El contraste era sorprendente. Este hombre peligroso, este asesino con ropa cara, sosteniendo a un bebé con la delicada ternura de alguien que entendía exactamente lo frágil que era la vida. Tu padre me enseñó que proteger a las personas es importante, dijo, con la mirada fija en el bebé. Que algunas deudas trascienden el dinero o el poder, que la familia elegida o la sangre vale más que los imperios. Me miró. Eso es lo que soy, Claire. Eso es lo que hago. Protejo a mi familia. Natasha se quedó otra hora tomando té mientras el pequeño Alexe dormía la siesta en el sofá entre nosotros. Me habló de su marido, de su risa, de sus sueños para su hija, de cómo se había esforzado por ser un buen hombre en un mundo que no recompensaba la bondad. Me contó cómo Constantine había aparecido en su puerta 3 días después del funeral de Alexe, con los ojos llenos de culpa y furia, y le había prometido que nunca le faltaría nada. ¿Cómo había cumplido esa promesa cada día desde entonces? Es un buen hombre, dijo con firmeza cuando se marchaba. Peligroso, sí, pero bueno, cumple sus promesas, protege a la familia. Tienes suerte de tenerlo. Después de que se marchara, Constantine y yo nos quedamos de nuevo junto a la ventana, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad. El silencio entre nosotros parecía diferente ahora, menos incierto, más consciente. Eso es lo que estabas haciendo anoche, dije, asegurándote de que Natasha y el bebé estuvieran a salvo, asegurándote de que Marcus no pudiera utilizarlos como moneda de cambio. Entre otras cosas, estaba tan cerca que podía sentir su calor. Te lo dije, Claire. Protejo lo que es mío y soy tuyo. Sí, sin vacilar, sin disculparse. Me volví hacia él, estudiando a este hombre complicado, peligroso y sorprendentemente tierno que había irrumpido en mi vida y lo había cambiado todo. No estoy preparada para lo que sea que haya entre nosotros. Acabo de salir de un matrimonio en el que me controlaban. Me hacían daño y me hacían sentir pequeña. Necesito tiempo, espacio, libertad para descubrir quién soy sin que nadie me lo dicte. Lo sé. Su mano se acercó a mi cara, un gesto que se estaba volviendo familiar y reconfortante. No te pido que me ames, Claire. Ni siquiera te pido que confíes en mí todavía. Solo te pido que me dejes cumplir mi promesa. Déjame protegerte. Déjame darte el espacio, el tiempo y la libertad que necesitas para sanar. Y si algún día decides que quieres más que eso, hizo una pausa. Estaré aquí, siempre estaré aquí. ¿Y si decido que no quiero más? ¿Y si solo quiero ser libre? El dolor se reflejó en su rostro, pero su voz se mantuvo firme. Entonces seguiré aquí protegiéndote desde la distancia, asegurándome de que estés a salvo, honrando la fe que tu padre depositó en mí. No me debes nada, Claire, ni gratitud, ni afecto, ni tu presencia. La deuda es mía, no tuya. Alcé la mano y cubrí la suya, que descansaba sobre mi rostro. Eso no es justo para ti. La vida no es justa. Su sonrisa era triste. Si lo fuera, tu padre seguiría vivo. Alexei Petrov estaría viendo crecer a su hija. Nunca habrías conocido a Marcus Webb, pero trabajamos con lo que tenemos. Y lo que yo tengo es la capacidad de protegerte,
de darte la vida que tu padre hubiera querido para ti. Eso es suficiente. ¿Y si no es suficiente para mí? Las palabras me sorprendieron incluso mientras las pronunciaba. Y si quiero saber más sobre ti, quiero entender por qué mirarte me hace sentir segura y aterrorizada al mismo tiempo. Y si quiero explorar lo que sea esto, aunque sea demasiado pronto y demasiado complicado y probablemente una idea terrible. Sus ojos se oscurecieron y vi en ellos un deseo, cuidadosamente controlado, pero presente. Entonces lo tomaremos con calma, a tu ritmo y dentro de tus límites. Te lo dije, Claire, yo cumplo mis promesas y te prometo esto. Nunca te forzaré, nunca te presionaré, nunca te haré sentir atrapada o controlada. Lo que tengamos, si es que tenemos algo, será tu elección, siempre. Es una gran promesa. Yo no hago promesas pequeñas. Su pulgar rozó mi labio inferior y sentí un calor en el estómago. Pero lo digo en serio. Eres libre, Claire. Verdaderamente libre. Si te vas ahora mismo, te dejaré marchar. Seguiré protegiéndote. Seguiré asegurándome de que Marcus no pueda tocarte. Seguiré honrando mi deuda con tu padre. Pero no te perseguiré. No te manipularé. La elección siempre será tuya. Le creí. En contra de toda lógica, en contra de toda mi experiencia reciente con hombres poderosos que hacían promesas que no cumplían. Le creí. No me voy, dije en voz baja. Todavía no. Pero necesito tiempo. Necesito descubrir quién soy fuera de ser la víctima de Marcus o tu activo protegido. Necesito ser solo Claire por un tiempo. Luego ser Claire. Me soltó, dando un paso atrás para darme espacio, aunque podía ver el esfuerzo que le costaba. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Usa el apartamento, la seguridad, los recursos. Estaré aquí si me necesitas, pero no te agobiaré. Podemos cenar juntos alguna vez, si quieres. Hablar. Conocernos como personas normales. No somos personas normales. Su risa era sincera, cálida. No, realmente no lo somos, pero podemos intentarlo. Durante las semanas siguientes, encontramos un ritmo. Constantine visitaba el ático casi todas las noches, siempre avisando, nunca presuntuoso. Cenábamos, a veces con comida preparada por ese mismo chef, otras veces con comida para llevar de restaurantes del barrio que yo nunca había probado. Hablábamos de todo y de nada. Me contó sobre su infancia en Rusia, la violencia que lo había marcado, las decisiones que lo habían llevado por un camino oscuro. Yo le conté sobre mi madre, mi padre, el vacío que sus muertes habían dejado en mi vida. Nunca me tocó más allá de ese gesto en mi espalda, esa mano en mi cara. Nunca insistió en más, pero la conciencia entre nosotros crecía con cada conversación, cada comida compartida, cada momento de cómodo silencio. Marcus intentó ponerse en contacto conmigo una vez. Un correo electrónico desesperado que el equipo de seguridad de Constantine interceptó. El mensaje era incoherente, acusatorio, amenazaba con acciones legales por difamación y conspiración. Constantine lo solucionó con una sola llamada telefónica y nunca volví a saber nada de Marcus. Más tarde supe que se había mudado a otro estado, había aceptado un trabajo en una empresa que no conocía su historia y al parecer estaba saliendo con alguien nuevo que, según las noticias de Natasha, era demasiado inteligente como para aguantar sus 3 meses después del juzgado. Conseguí un trabajo en una pequeña editorial como asistente editorial. Era un puesto de nivel inicial. Apenas pagaba lo suficiente para cubrir mis gastos de comida, pero era mío. Algo que me había ganado, no algo que me había dado un hombre poderoso. Constantine se alegró cuando se lo conté, con una sonrisa sincera y orgullosa. No necesitas trabajar, me dijo durante la cena esa noche. La pensión alimenticia. Necesito trabajar, le interrumpí. Necesito construir algo que sea mío. Lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendo. Levantó su copa de vino para brindar. Por Claire Webb, asistente editorial, que tus autores tengan talento y tus plazos sean indulgentes. Me reí chocando mi copa contra la suya y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Estábamos encontrando nuestro equilibrio, aprendiendo a estar en la órbita del otro sin chocar. Fue Natasha quien finalmente me empujó a reconocer lo que estaba creciendo entre nosotros. Empezó a visitarnos con regularidad, trayendo al pequeño Alexe para que jugara mientras tomábamos té y charlábamos. Se había convertido en una amiga, mi primera amiga de verdad en años. ¿Lo quieres?, me dijo sin rodeos una tarde,
mientras me veía mirar mi teléfono, donde había un mensaje sin abrir de Constantine. Cenamos juntos esta noche. He encontrado una tienda de corbatas nueva que te gustará. Es complicado, el amor siempre lo es. Balanceó al bebé sobre sus rodillas. Pero también es sencillo. Él te quiere, tú le quieres. Todo lo demás es solo miedo. No estoy preparada para tener una relación. Apenas he salido de mi matrimonio. Entonces no tengas una relación. No tengas nada. Ten algo diferente. Algo que tú definas. Algo que sea tuyo. Me miró con complicidad. Pero no huyas de ello porque tengas miedo. Huir de Marcus fue valiente. Huir de Constantine es solo miedo. Esa noche, cuando Constantine llegó a cenar, abrí la puerta sabiendo ya lo que iba a decir. Hola, dijo, sosteniendo una bolsa que olía de maravilla. Traje pad thai y lo besé. No fue algo planeado, ni pensado. Simplemente alcé la mano, le agarré por el cuello y presioné mis labios contra los suyos. Durante un instante, se quedó paralizado por la sorpresa. Entonces la bolsa cayó al suelo, probablemente estropeando una alfombra cara, y él me rodeó con sus brazos, acercándome a él mientras me besaba con un deseo que había estado conteniendo cuidadosamente durante meses. Sabía a café, a deseo y a promesas cumplidas. Sus manos eran suaves a pesar de su fuerza, una rodeando mi nuca y la otra mi cintura. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Claire, no sé qué es esto, dije rápidamente. No sé si es inteligente o saludable o si estoy listo, pero sé que quiero descubrirlo contigo. Si estás dispuesta a ser paciente conmigo, a dejarme marcar el ritmo, a comprender que a veces puedo asustarme. Sí, me interrumpió. Su voz se quebró por la emoción. Sí, no te prometo para siempre. Ni siquiera te prometo el mañana. Solo te prometo que lo intentaré. Es todo lo que necesito. Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, con reverencia. Eso es todo. Comimos pad thai frío en el sofá, sentados muy cerca, hablando muy poco, simplemente existiendo en el mismo espacio con esta nueva cosa entre nosotros, reconocida y real. Su mano nunca dejó la mía. Su pulgar trazaba círculos en mi palma, un gesto que se estaba volviendo tan familiar como respirar. Tu padre estaría feliz, dijo en voz baja, mucho más tarde, cuando estábamos viendo las luces de la ciudad brillar abajo, al verte así, segura, fuerte, libre. Creo que le gustarías, respondí. A pesar de todo lo que eres, de todo lo que has hecho, él vio algo en ti que valía la pena salvar. Creo que yo también estoy empezando a verlo. Pasaré cada día tratando de ser digna de esa fe. Me atrajo hacia él y me dejé relajar contra su cuerpo, sintiéndome segura de una manera que nunca pensé que volvería a sentir, tuya y suya. 6 meses después, trasladé mis cosas del ático de invitados al apartamento de Constantine, en el piso de arriba. No porque tuviera que hacerlo, ni porque él me lo exigiera, sino porque despertarme sin él me parecía incorrecto, porque su oscuridad equilibraba mi luz. Porque a veces la salvación más inesperada proviene del salvador más improbable. Marcus Webb fue finalmente arrestado por cargos relacionados con el asesinato de Alexei Petrov. La investigación que Constantine había impulsado había descubierto pruebas que no podían ignorarse. Correos electrónicos, registros financieros, testimonios de testigos que antes tenían demasiado miedo para hablar. Se declaró culpable de conspiración y obstrucción a la justicia, aceptando un acuerdo judicial que le supuso 10 años de prisión. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era algo. Natasha lloró cuando se lo conté. La pequeña Alexei, que ahora tenía más de 1 año y empezaba a andar, balbuceaba alegremente, sin saber que el asesino de su padre finalmente había enfrentado las consecuencias. Gracias, dijo Natasha, abrazándome con fuerza. Gracias por ser valiente. Por dejar que Constantine ayudara, por ser familia. Familia. Eso es en lo que nos habíamos convertido. Esa extraña colección de personas destrozadas unidas por promesas, protección y amor ganados en la oscuridad. Constantine me pidió matrimonio un martes por la noche, sin florituras ni elaboraciones. Estábamos preparando la cena juntos, o más bien yo estaba cocinando, mientras él miraba, hacía comentarios y probaba la comida, cuando de repente sacó un anillo de su bolsillo. «Cásate conmigo», dijo simplemente. «No porque me lo debas,
No porque necesites mi protección, sino porque te quiero y tú me quieres. Y la vida es demasiado corta e incierta como para perder el tiempo fingiendo lo contrario. El anillo era precioso, un zafiro rodeado de diamantes, único e inesperado, como nosotros. Esta vez dije que sí, sin dudarlo. Sí, nos casamos 6 meses después. Fue una pequeña ceremonia a la que asistieron Natasha, el pequeño Alexe, los guardias de Constantine que se habían convertido en amigos y un puñado de personas de mi editorial que se habían convertido en mi familia elegida. No fue la boda de cuento de hadas que había imaginado de niña. Fue mejor, real, honesta, construida sobre una base de verdad y confianza ganadas a través de la oscuridad. Mi padre no estaba allí para acompañarme al altar, pero sentí su presencia de todos modos en las promesas que se hacían, en el hombre que había honrado una deuda mucho después de que hubiera expirado, en la segunda oportunidad de felicidad que había encontrado en el lugar más inesperado. Konstantin Bulov le había prometido a mi padre que me protegería. Había cumplido esa promesa, pero en algún momento del camino, la protección se había convertido en compañerismo, la obligación se había convertido en devoción, y el hombre que había aparecido en aquella sala del tribunal como un ángel vengador se había convertido simplemente en el hombre al que amaba. No a pesar de quién era, sino precisamente por ello, porque a veces la salvación viste un traje oscuro y viene acompañada de guardias armados. A veces la libertad se parece a la protección, y a veces las mejores promesas son las que se cumplen mucho después de que la persona que las pidió haya desaparecido. Ahora era Claire Bulov, segura, fuerte, amada y por fin, completamente libre.